Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos No se turbe vuestro corazón por Richard Sives. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Las personas santas son árboles de justicia. Isaías 61. Y desean dar fruto en todo tiempo, especialmente en su objetivo, ya que tienen poco tiempo para vivir en el mundo y quieren abandonarlo de buena forma. Así sucedió con Jacob. Así sucedió con Moisés, como vemos en la excelente canción que compuso antes de su muerte. Lo puedes ver en el rey Salomón y en David antes de sus muertes, pero de forma especial en nuestro Salvador. Cuanto más cercanos al cielo, mayor es nuestra mentalidad celestial. Cuando la gracia y la gloria están a punto de unirse y la una a punto de engullir a la otra, la gracia es más gloriosa. Todos los pasajes de la vida de Cristo nos llenan de consuelo y esperanza, pero ninguno más que aquellas palabras que dijo un poco antes de su muerte. De todas las palabras que dicen las personas amorosas a aquellos que aman, se destacan más las que se dicen cuando están a punto de morir. Esto es así porque son más serias y dichas cerca del asunto más serio. Son más sabias y más capaces de juzgar bien, porque el pensar en el fin las hace sabias. Y por eso dijo Dios: ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Deuteronomio 32:29. Y como dice Moisés en Salmos 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Ciertamente no hay sabiduría comparable, porque enseña a las personas a juzgar correctamente todas las cosas del mundo. Dejan de estar ebrios con la prosperidad terrenal y no se ven movidos por opiniones, sino que estiman las cosas tal y como son. El amor se ejercita también de forma especial en esos momentos. Así pues, nuestro bendito Salvador, que iba a ofrecerse como sacrificio en la cruz, habló dulcemente estas palabras antes de partir: no se turbe vuestro corazón. Escuchémoslas entonces como sus palabras a los discípulos en el momento de su muerte. Esto nos incluye a nosotros, como se indica en Juan 17:20. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así pues, su consuelo nos abarca a todos nosotros, tal y como lo hacen sus oraciones. Este capítulo tiene una mezcla muy dulce de palabras de consuelo, consejos y promesas llenas de gracia, pero especialmente nos da motivos para el consuelo. Piensa en quién es el que te da este consuelo y en qué momento lo hace. Nuestro bendito Salvador, cuando estaba a punto de sacrificarse. Qué admirable amor, cuidado y compasión hay en nuestro misericordioso sumo sacerdote. Él piensa en consolar a sus discípulos y se olvida de sí mismo ante la muerte que se aproxima. El hacer esto es la naturaleza del amor, y hemos de imitar a nuestro bendito Salvador en ello. Puedes ver cómo se esfuerza en darles fortaleza, especialmente cuando se acerca el fin. Jesús sabía que en ese momento la necesitan más que nunca, y por eso se esfuerza en fortalecerlos por todos los medios, tanto por consejo, como vemos aquí, como por la Pascua y el sacramento nuevo que se instituye. Primera de Corintios 11:23. Pero ¿acaso esto es una sorpresa en nuestro bendito Salvador, que nos amó tanto como para dejar el cielo, tomar nuestra naturaleza, hacerse hombre, tanto como para someterse a la ley y hacerse pecado? Estas palabras buscan apartarnos de la inquietud, y luego nos apuntan a creer en Dios y en Cristo. Cuando se da consuelo, este ha de estar fundado en motivos fuertes, porque somos criaturas que razonan y Dios obra en nosotros en respuesta a nuestros principios. Él calma nuestros espíritus con razones que son más fuertes que nuestro sufrimiento. Porque ¿qué es el consuelo, sino aquello que afirma y sostiene el alma contra los males que tememos o sentimos, empleando para ello una razón o fuerza mayor que logre dominar esos males? Si el sufrimiento es igual al consuelo,
este no funcionará. Pero los consuelos de Cristo son de una naturaleza mayor de lo que pueda ser cualquier problema. Esto es así porque no solo nos alejan de la turbación, sino que nos acercan a la confianza. Confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. En el capítulo anterior, Jesús les ha dicho que debía dejarles y que ellos le abandonarían. El mejor de ellos, incluso Pedro, se escandalizaría de él y le negaría. Todos los demás le abandonarían. De eso podían deducir que el problema que se acercaba debía ser muy grande. El Señor pudo leer sus mentes con el poder de Dios. Y además, en su aspecto vio un espíritu de desánimo que se apoderaba de ellos por su partida, la caída de Pedro, su abandono y las persecuciones que vendrían después. Cristo puede discernir la depresión de sus espíritus y los levanta con esto. No se turbe vuestro corazón. El médico celestial de nuestras almas les aplica el remedio en el momento más adecuado. Había cosas buenas en su preocupación, algunas naturales y otras espirituales. Había motivos para tener preocupación natural por la partida de un amigo como Jesús y por escuchar hablar de las persecuciones, porque somos de carne, no de acero. En ese sentido, incluso Cristo estaba turbado para mostrar la realidad de su humanidad. Las preocupaciones son el condimento de los consuelos que vienen del cielo, y no habría consuelo si no hubiera inquietudes. Por tanto, esa inquietud natural no era algo desconocido para Cristo. De forma similar, había algo espiritualmente bueno en esta inquietud. Amaban a su Maestro, estaban viendo que se marcharía y sabían que sería una vergüenza abandonarle. Todo este tiempo ellos le habían amado. Cristo podía discernir el oro en medio de la roca, podía ver algún bien en medio de una gran cantidad de imperfección. Así que les amó de nuevo y lo mostró dándoles consuelo. No se turbe vuestro corazón. No se equivocaban en este principio. Todo consuelo depende de la presencia de Cristo. Por eso el motivo principal de su tristeza era bueno. Tal y como toda luz, calor e influencia terrenales vienen del sol y se engloban en ese cuerpo, todos los consuelos celestiales se engloban en Cristo, y por tanto vienen a nosotros de la presencia de Cristo, ya sea de forma corporal o espiritual. Su error era conectar todo consuelo con una presencia corporal, como si fuera necesario que el sol descendiera y reposara sobre la tierra para derramar su calor e influencia. Y es por eso que les dice que, aunque Él se vaya, enviará a otro consolador, el Espíritu Santo. Además, los vehículos se veían abrumados por la suposición de que les iría peor cuando Cristo se hubiera marchado. Por eso, Cristo les dice que será mejor para ellos. Juan 16:7. Y ciertamente fue mejor. Cristo no retiró su bendita presencia en perjuicio de ellos, sino por su bien. Dios nunca retira nada de sus hijos sin compensarlo con algo mejor. Si Cristo retiró su presencia corporal, dejó su presencia espiritual y de forma más abundante. Así pues, aunque se dejaron llevar por los sentidos y apenas podían creer lo que no veían, Cristo mira el bien en ellos y lo acepta. Miraba a lo que era inútil en ellos con el propósito de purgarlo, lo que era de naturaleza débil para fortalecerlo, y por eso les aconseja, no se turbe vuestro corazón. Lo primero que observaré de estas palabras es que hasta los mejores cristianos se ven sujetos a la tribulación y a estar más meditabundos y desanimados de lo que deberían. Ciertamente nuestro Salvador mismo fue turbado, pero su inquietud fue como la agitación del agua clara en un vaso de cristal. No había barro en el fondo. No obstante, nuestra angustia es de otro tipo y suele ser desordenada. Podemos encontrar esta verdad en todas las Escrituras. Ana estuvo en amargura de espíritu, tanto que Elí, que era un buen hombre, se confundió y supuso que ella estaba ebria. Primera de Samuel 1:13. Ezequías, que era un buen rey, estuvo en tal amargura que se quejó como una grulla o golondrina. David se quejó de que su espíritu desmayaba. Salmos 77, y Jonás clama que estuvo en el seno del Seol. Jonás 2:2.
Dios hace esto en parte para que nos conformemos a aquel que es nuestra cabeza, y en parte para que nos conozcamos a nosotros mismos, para que sepamos dónde están nuestras debilidades y estemos mejor instruidos para buscarle a Él, que es donde reside nuestra fuerza. También soporta que seamos turbados para prevenir pecados espirituales, orgullo, seguridad y otros similares. También lo hace en parte en consideración a otros, para que tengamos compasión. Cristo fue hombre con este objetivo, para poder ser un sumo sacerdote misericordioso. Nosotros tenemos una necesidad mucho mayor de conocer y sentir las debilidades que hay en nosotros, para poder ser misericordiosos con otros, y para que no seamos ásperos y dispuestos a censurar cuando otros se ven angustiados. Por causa de esta falta de consideración, Elí fue brusco y censuró a Ana. Pero ¿cómo sabremos que nuestros corazones están más turbados de lo que deberían? Partimos de la base de que podemos pecar al angustiarnos demasiado por cosas por las cuales es pecado no turbarse. En esta turbación, sabemos que no debería ser así. Algunas emociones en especial son causa de mucha turbación. Temores de males por venir, tristezas por males que están sobre nosotros en el presente. Sin embargo, cuando éstas obstaculizan nuestro deber o nos causan problemas en el mismo, es porque son demasiado grandes e irregulares. De manera natural, los afectos deberían ayudarnos al deber, deberían ser las alas que llevan al alma, sus alas espirituales. Una persona sin afectos es como un mar muerto y sin movimiento. Pero las emociones han de ser reguladas y ordenadas, deben levantarse y calmarse a las órdenes del entendimiento espiritual. Cuando se elevan por sí solas por causa de opiniones o consideraciones vanas y falsas, son irregulares. Cuando se levantan por un juicio correcto de las cosas y se calman de nuevo cuando debe ser, entonces están bien, están ordenadas. Ahora bien, además del daño que hay en estas emociones en sí mismas, a Satanás le encanta pescar en esas aguas revueltas. No existen emociones que se levanten de forma irregular o exagerada a los que Satanás no se una. Por eso necesitamos mantener nuestras emociones de tristeza y temor dentro de sus límites. Satanás es un observador atento de cualquier exceso en nuestras pasiones, y Dios, por decirlo suavemente, deja suelto a Satanás para unirse a esos excesos en justa corrección. Por eso el apóstol nos dice con sabiduría: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:26. Porque tan pronto como cedemos a cualquier exceso en las emociones, Satanás pesca en esas aguas y se une a ese exceso. Siendo como es un espíritu de tinieblas, le encanta habitar en el alma cuando está en tinieblas. Y por tanto, cuando el alma está oscurecida por la pasión, así como todas las emociones que están más allá de su justa medida, son nubes que oscurecen el alma. Satanás, que obra en la oscuridad, logra poder sobre el alma en ese momento. Este fue el caso de Saúl. Siendo alguien de espíritu orgulloso y altivo, tenía envidia de David y no podía soportar la competencia, y Satanás aprovechó su oportunidad para obrar sobre él. Por eso se dice en 1 de Samuel 16:23 que era atormentado por un espíritu maligno. Pero la turbación de espíritu es algo de mucha extensión, y no me detendré en ello. Solo mostraré que no hemos de ceder al exceso de inquietud de ninguna manera. Las razones son las siguientes. En primer lugar, nos hacemos daño a nosotros mismos cuando damos espacio a un dolor y tristeza exagerados y sin moderación. El alma se ve, por así decirlo, descolocada. Hacemos que tomar acción sea difícil para nosotros, y es como si las ruedas del alma fueran eliminadas. El gozo y el consuelo son como aceite para el alma, y por eso Nehemías dijo: el gozo del Señor es vuestra fuerza. Nehemías 8:10. Por tanto, cuando damos lugar al temor, el dolor y emociones semejantes, esto debilita el alma en su acción. Además, estas emociones son como una nube entre el amor de Dios y nosotros, y el alma se ve privada de mucho consuelo y expansión. El gozo expande el alma,
pero la tristeza la constriñe. El consuelo eleva el alma, pero la tristeza y el dolor la lastran. Un cristiano debería poseer un espíritu ensanchado y recto. Cuando el espíritu es puesto en estrecho, cuando se ve aplastado y decaído, el cristiano no está en la disposición mental correcta. En segundo lugar, si pensamos en Dios mismo, hemos de cuidar de que el alma no se vea así de angustiada, porque demasiada tristeza y dolor son en gran medida una deshonra a Dios, ya que proceden de una percepción errónea de su bondad y providencia. Demasiado temor y tristeza siempre van unidos a la murmuración y el descontento, y a un espíritu que no se somete a Dios y a su espíritu. Además de su cuidado y providencia, también contristamos su gracia y sus promesas. Cuando nosotros queremos que las cosas sean de una forma y Dios de otra, se contrista a su buen espíritu, cuestionando su gobierno, como si éste no dispusiera las cosas como debería. En el abatimiento y el descontento hay mucho orgullo. El espíritu más descontento del mundo es el diablo, y no hay ninguno más orgulloso que él. El que unas personas tan dignas y excelentes como son los cristianos estén muy tristes y decaídos es un gran argumento a favor de que existe orgullo y mal humor, como si hubiera una causa más importante para estar abatidos que para estar firmes. Sí, siendo cristianos, ponemos en una balanza nuestros motivos para estar bien, que es lo que deberíamos hacer. Estos serían incomparablemente más que las cosas que nos desalientan. Por tanto, es una ofensa a Dios y a su verdad, así como a su buen gobierno, el ceder a una disposición desanimada y malhumorada. De manera similar, el abatimiento es un mal para otros, ya que cuando le damos tantas vueltas a nuestro descontento y consumimos nuestros espíritus y corazones, esto nos indispone para cualquier tipo de oficio o amor por los demás. Es algo que incapacita el alma, arrebatando no solo sus fuerzas, sino también su disposición. Además, esto desacredita la fe y el buen camino, como si no fueran suficientes para consolar el alma. Sin embargo, alguien podría decir que la fe alimenta muchas tribulaciones y dolores de cabeza. Ciertamente, esto es lo que dice la gente simple. La religión entristece a las personas. Y es verdad. Lo vemos aquí en Cristo nuestro Salvador, que entristece a sus discípulos diciéndoles que los dejará, que sufrirá oprobio en su cruz y que habrá mucha humillación y sufrimiento. Pero aún con todo esto, les ordena que no se turben y les da motivos para tener consuelo. Por tanto, la fe entristece a las personas porque les descubre verdades y algunas son verdades tristes. Sí, pero esa misma fe los alegra también. Los hace abatirse para que puedan elevarse. El sol de la mañana levanta las nubes, pero cuando tiene fuerza las esparce. Dios tiene la intención de producir un consuelo muy sólido y sustancial, pero produce primero problemas y desvela los verdaderos motivos de estos. Nos hace ver que no todo está bien. Aún así, tal y como la fe atrae algún problema, lleva consigo grandes remedios contra estos problemas. Y ese Dios que despierta el alma para que vea un motivo de tristeza, mostrará por su espíritu su debida y justa porción en consuelo. Por tanto, el estar apenado y triste es algo ligado a la fe en cierta medida. Pero aquellas cosas que previenen el exceso y una medida demasiado grande de tristeza también provienen de la fe. Por eso, el estar demasiado decaídos la desacredita. En tercer lugar, aunque deberíamos vernos turbados por el pecado, estar demasiado angustiados por ellos es una deshonra para Cristo y el amor de Dios en Cristo, ya que es como si no tuviéramos en Él un remedio suficiente para tan gran mal. También la tristeza por los problemas de la Iglesia es un pecado tanto como no conmoverse por su aflicción. El estar abatidos en exceso, como si Cristo hubiera echado el gobierno de sobre sus hombros y como si no tuviera el nombre de la Iglesia grabado en su pecho en el cielo, del mismo modo que el sumo sacerdote tenía los nombres de las 12 tribus en su pectoral. El estar abatido de tal forma que se abandona la oración y el uso de todos los buenos medios para ayudar a la Iglesia es pecado. También cuando el dolor por el pecado nos hace olvidar las misericordias de Dios en Cristo y su capacidad para sanar,
siendo Él nuestra serpiente de bronce. Juan 13:14. Cuando no buscamos nuestro cimiento para el consuelo y cedemos a la tentación de Satanás. Una tristeza exagerada, incluso cuando es por el pecado o por la iglesia, es dañina y escandalosa. Josué estaba muy abatido cuando vio que no le iba bien a Israel, pero Dios le dijo: Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Josué 7:10. Levántate y cumple con tu deber. Considera cuál es el mal. Hay un Acán en el campamento. Cuando las cosas no vayan bien, piensa acerca de tu deber y la causa del problema. Podemos ver que no es procedente que el pueblo de Dios se vea turbado en exceso, ya que es injurioso a Dios, a nosotros mismos y a otras personas en muchas formas. Y además de todo esto, hay otra poderosa razón. Cristo lo ha prohibido. No se turbe vuestro corazón. Posible objeción. Pero Cristo, siendo Dios, podría haber curado la turbación de manera tan fácil como la prohibió. Respuesta: es cierto, pero la cura prohibiéndola. Con estas palabras envió un espíritu de consuelo a sus corazones, una influencia de gracia que acompañaba a sus mandados, porque la palabra y el espíritu van juntos. Cristo trata con las personas a través de personas. El espíritu de consuelo también es el espíritu de verdad, y es por eso que Dios consuela mediante verdades. Nos da un entendimiento y unas emociones santificadas, y luego obra sobre ellas por medio de verdades igualmente santificadas. Además, en algunas ocasiones, Cristo sana mediante consuelos físicos. Pueden ser consuelos racionales, que se extraen de principios que la fe nos enseña, o consuelos físicos, que vienen de la presencia de cualquier cosa que nos trae bienestar, como puede ser el ver a los amigos o el acomodarnos en cualquier cosa en la que podemos ver que se transmite el amor de Dios. ¿Cuántos consuelos dispensa Dios cuando nos da comodidades en nuestro camino al cielo, para que podamos leer el amor de Dios en ellas? Dios no solo nos consuela con sus promesas llenas de gracia, con sus palabras y sacramentos que administran bienestar divino, sino también transmitiendo su ser y su amor por consuelos externos que disfrutamos en el mundo. A pesar de cómo las personas carnales abusan de ellos, usándolos de la peor forma, el amor que quiere darnos el cielo endulza todo en el camino para sus hijos, ya que pueden ver el amor de Dios en las cosas buenas más pequeñas. De nuevo, observa en no se turbe vuestro corazón. ¿Cuál es el asiento del bienestar? El corazón. El centro del consuelo es el mismo centro del dolor. Se debe aplicar un consuelo que sea adecuado al dolor, por eso es el corazón el que ha de ser reconfortado. Isaías 41:2 dice: Consolaos, consolaos, pueblo mío, hablad al corazón, porque la tristeza ahonda y se empapa de la raíz del corazón, y así también lo hacen los consuelos de Cristo. Son como verdaderos tónicos que van tan profundos como sea el dolor. Si el dolor va hasta el corazón, la consolación ha de ir igual de profundo. Dios, el Padre de los Espíritus, y el Espíritu Santo, el Consolador, conocen y escudriñan nuestros espíritus, conocen todos los rincones del corazón. Pueden hacer que el temor y la tristeza desaparezcan de cada rincón y llevar su influencia, luz y calor a cada parte del alma. Por tanto, Cristo dijo: no se turbe vuestro corazón. Entre las muchas formas en que podemos consolar nuestros corazones, mencionaré unas cuantas. Para empezar, debe haber un obligado examen del corazón, del origen de la turbación, ya que a veces los cristianos sienten angustia sin saber de dónde viene, como si fueran niños que se quejan sin saber bien por qué. No estoy hablando de los hipócritas que se quejan de penas que no son reales para ellos, sino de algunos pobres cristianos que están angustiados sin conocer de forma precisa el motivo para ello. Si se escudriña bien el corazón y se llega verdaderamente hasta el fondo, podrá verse si hay algún Acán en el campamento, si hay algún pecado en el corazón, ya que el pecado es como el viento cuando entra en las venas, que ha de tener una salida dolorosa. Del mismo modo el pecado cuando entra en el alma.
De cierto es esto lo que causa todos los problemas. Por eso, escudriña tu corazón concienzudamente. Mira qué pecado puede haber del que no te hayas arrepentido, o por cual no te hayas humillado. 2. Cuando encuentres tu pecado, deshazte de él confesando a Dios y, en algunos casos, a otros. 3. Y cuando hayas hecho eso, considera qué sas y consuelos puedes encontrar en la palabra de Dios que se ajusten a esa condición. No hay ninguna condición para la que no haya un consuelo, y las promesas están preparadas para dar alivio en cualquier tipo de mal. La sabiduría del cristiano es acomodar el remedio a la herida de su corazón. Por tanto, hemos de tener pericia en la palabra de Dios y estudiarla para almacenar consuelo de antemano. Nuestro Salvador Cristo habla a los discípulos de antemano del escándalo de la cruz y la negación de Pedro, de forma que puedan reunir fuerza y armadura espiritual para la prueba. Estos consuelos, en su mayor parte, no estarán disponibles en el día de la adversidad si no se han buscado en el momento de la prosperidad. No es sabio buscar aprender de la fe cuando tenemos necesidad de utilizarla. Seamos, por tanto, buenos administradores de nuestras almas y almacenemos la palabra de Dios. Luego, solo tendremos que recordar los consuelos que ya conocemos de antemano. Existen también promesas de uso más general, adecuadas para todo tipo de sufrimientos, que podemos utilizar cuando no podemos pensar en promesas particulares. Por ejemplo, tenemos las que hablan del perdón del pecado. Piensa con admiración en la misericordia de Dios al perdonar el pecado, porque el pecado se presentará ante nosotros con aspecto tan terrible que si Dios no se nos presenta en aspectos llenos de gracia, nos hundiremos. Cuando el pecado representa horrible y desproporcionado, pon a Cristo, a su suficiencia y misericordias en primer plano. Haz como el profeta Miqueas. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado? Miqueas 7:18. De manera similar, ¿cuántas promesas y consuelos se incluyen en la promesa de Lucas 11:13? Cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. En esta nuestro Salvador promete enviar al Consolador. Todas las gracias y consuelos se incluyen en el Espíritu de gracia y consuelo. Su Espíritu es un Espíritu de toda gracia, y es por eso que nuestro Salvador pensó que era una promesa suficiente cuando dijo que enviaría al Consolador. ¿Qué mundo de alivio hay en esta otra promesa? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Sí, las peores cosas ayudan a bien. Aunque sean cosas hostiles y que se oponen unas a otras, se unen en esto, que todas son por el bien del pueblo de Dios. Tal y como en un reloj, los engranajes van en distintas direcciones, pero todos se unen para hacer que el reloj funcione. Así también sucede en el devenir y el orden de las cosas. Un camino se cruza con otro, pero al final podremos decir, todas las cosas ayudan para bien. Pude ver que Dios encaminó todo para mi bien, y no podría haber prescindido de aquella cruz o de aquella otra aflicción. Para tener una ayuda instantánea en tus dificultades, recuerda la promesa que se hizo a Josué y que se repite en Hebreos 13:5, no te desampararé ni te dejaré. Esta es una promesa que se renueva 5 veces en las Escrituras. ¿Cómo reconforta saber que Él asegurará por medio de su Espíritu su presencia de gracia en cualquier situación? Y también tenemos la de David en Salmos 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es un pensamiento impresionante. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Esta promesa, si se dirigen bien, armarán el alma con confianza para que pueda enfrentar cualquier tipo de problema. Como en el Salmo 27, 1 al 3, en el que David expone distintos casos. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Si nuestros corazones están establecidos por medio de la palabra de Dios, afirmados en la verdad de las promesas del Espíritu de Dios,
podemos poner a Dios y su verdad contra todos los problemas que puedan levantarse de Satanás, el infierno, los instrumentos del diablo o nuestros propios corazones. Y por tanto, es un gran insulto a Dios y a su verdad si no conocemos nuestra porción de consuelo y no la usamos conforme sirva a la ocasión. Cuarto, ya que tenemos estas promesas, esforcémonos por entenderlas completamente, esforcémonos por entender la base de nuestro consuelo en ellas, por creer su verdad. Su verdad es tan cierta como Dios, que es la verdad en sí mismo. Procuremos amarlas y digerirlas en nuestros afectos y convertirlas en nuestras, para luego caminar en la fortaleza y el bienestar de ellas. Quinto, del mismo modo, esforcémonos por mantenerlas frescas en nuestra memoria. Es un gran defecto de los cristianos el olvidarse de su consolación, como puede verse en Hebreos 12:5. Aunque conozcamos muchas cosas, solo podremos beneficiarnos del consuelo de aquellas que podamos recordar. Sexto, pero sobre todo, si queremos apartar nuestros corazones de la tribulación, esforcémonos por mantener una conciencia sin mancha. La inocencia y la diligencia preservan el buen estado del corazón de manera maravillosa. Por tanto, si la conciencia está manchada y contaminada, límpiala en la sangre de Cristo, la cual primero purga y luego purifica. En primer lugar, purga el alma, buscando nuestros pecados y haciendo confesarlos, lo cual nos hace ver nuestra necesidad de Cristo, que murió para satisfacer la justicia divina. Luego, Dios rocía nuestro corazón con su sangre, que fue derramada por todos los pecadores penitentes. Por esta sangre, el corazón es purgado y la conciencia pronto se verá saciada también. Una vez que está purgada y pacificada, la mantiene limpia, porque un alma sucia siempre es un alma turbada, y aunque pueda estar en calma por un tiempo, es seguro que estallará más tarde. Séptimo, dado que no podemos estar tranquilos cuando estamos preocupados por un deber, unamos a la inocencia el cuidado de todos los deberes que tengamos en nuestras distintas relaciones. Pensemos en nuestras relaciones y nuestras obligaciones y cuidemos de satisfacerlas todas. El descuido del deber es una deuda y las deudas producen turbación. Cuando el alma reflexiona sobre un deber que se ha omitido y dice, tengo esta obligación con esta persona, debería haber hecho tal cosa en tal relación, pero no lo he hecho, estará inquieta, y con razón. Si has sido negligente, has de renovar el acuerdo y cumplir tu obligación con renovada resolución para compensar los descuidos pasados. Si no es así, no tendrás tranquilidad ni Dios consentirá que la tengas. Por tanto, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. El motivo por el que las personas siguen temiendo y están turbadas con esta duda o aquel temor es porque no han dado ocupación a su salvación. Han dejado algo por hacer y sus conciencias se lo dicen. Octavo, pero por encima de todo, para poder tener paz, esforcémonos desde un espíritu de fe. Cristo dice aquí, creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14:1. Para confortarlos, Cristo los lleva hacia la fe y establece un doble objeto para la misma. Dios, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cristo es el mediador y los lleva hacia sí mismo. Creed también en mí. Él los guardará del escándalo que ha de venir por su sufrimiento. Es como si dijera, cuando veáis que me tratan así y que soy puesto sobre la cruz, dudaréis y os cuestionaréis si soy Dios y el Mesías del mundo o no. Pero si creéis en Dios, creed en mí, porque por amor a vosotros y la humanidad tomé la naturaleza de un hombre sobre mí, y soy humillado. Pero aún así, en mi mayor humillación, recordad esto, que yo soy Dios. Y ciertamente no hay nada que pueda calmar más el alma, especialmente cuando está profundamente humillada, que considerar a la segunda persona de Dios encarnada, humillada y crucificada, hecha maldición y pecado por nosotros. El ver al gran Dios del cielo y la tierra, cuyas excelencias no podemos comprender,
tomar nuestra naturaleza y en ella sufrir por nosotros lo que sufrió. Ciertamente, esto es algo que afirmará el alma. ¿Puede acaso el alma pensar que esto se hizo por algún propósito sin importancia? ¿O puede existir alguna tristeza por el pecado que bloquee el consuelo? ¿O alguna duda de la posibilidad del perdón cuando el gran Dios se hizo hombre con el propósito de morir por el pecado? Podemos enfrentar esto contra cualquier desaliento. Por eso creéis en Dios, creed también en mí. A pesar de que me veas humillado, puedes tener consuelo en mi humillación, ya que es por ti. Por esto Pablo también dice en 1 Corintios 2:2, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo se regocija en aquello de lo que se escandalizan los orgullosos y las personas que no consideran a Dios. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6:14. La paz de conciencia, el deleite en el Espíritu Santo, la reconciliación y el derecho a la felicidad, todo tiene su base en Cristo crucificado. De nuevo, vemos que Él une ambas cosas. Creéis en Dios, creed también en mí, para mostrar la distinción de las personas en la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Toda nuestra fe se resuelve en un Dios, y sin embargo en tres personas dentro de esa divina naturaleza, porque ya que se ofende a Dios Padre, debe existir un Dios que satisface esa ofensa, y debe haber un Dios que revela y aplica esa satisfacción. El alma está tan llena de dudas que nada sino aquello que está por encima del alma y del diablo puede calmarla. Por eso, para nuestra salvación y para darnos calma, existe la necesidad de tres personas en la Trinidad. El Padre es ofendido, la segunda persona de Dios ha de satisfacer la justicia ofendida, y Dios en tercera persona ha de revelar y aplicar esa satisfacción para reconfortarnos. Por eso los nombra de forma distintiva. Creéis en Dios, creed también en mí. Además, como no podemos creer en Dios Padre sino creyendo en Cristo, la frase une a las dos personas. Juan 14:6 dice, nadie va al Padre sino por el Hijo. Dios Padre habita en una luz a la que ningún ojo humano puede aproximarse. Solo se ha manifestado en su Hijo, que es la imagen grabada de su persona. Dios resplandece en el rostro de Cristo. Pregunta: ¿cómo alivia la fe en Cristo a un alma en problemas? Respuesta: de muchas formas. Nombraré unas pocas. Primero, la fe en Cristo desvanece los problemas y trae consuelo porque es una gracia que vacía. Nos vacía de nosotros mismos, nos hace aferrarnos los unos a los otros, convirtiéndose así en una gracia que une. Es una gracia que produce la unidad entre el alma y Cristo. Ahora bien, como Cristo es la fuente de consolación, habiendo puesto Dios todos los tesoros del consuelo en Él, porque la plenitud de Dios habita en Cristo, Colosenses 1:19, y la fe hace que Cristo habite en nosotros, une el alma y a Cristo para labrar un camino hacia el consuelo. Nos convierte en uno con la fuente del consuelo, y por sus repetidas acciones nos provee de nuevos consuelos. 2. De nuevo, la fe afirma el corazón. Ahora bien, para afirmar el alma debe existir una base sólida, así como en un edificio deben existir cimientos y una planta sobre esos cimientos. Esta es la base, Dios y Cristo, y debe existir una gracia para fundar y poner la base del alma, y esa es la fe. De esta forma el alma se ve afirmada. La cadena es esta: Dios el Padre en Cristo, por medio del Espíritu Santo, transmite consuelo a través de la palabra que se aferra por medio de la fe. No es por la palabra solamente, porque es como las venas y arte, rías que llevan la sangre y nutrientes. Al transmitirse el Espíritu por medio de las promesas, esto ayuda al alma a establecerse sobre Cristo por fe, lo cual es la gracia de unión. Y esa unión es la que afirma el alma. 3. La fe estimula gracias espirituales que consuelan el alma. Estimula la esperanza en todas las buenas cosas que se nos prometen.
Por eso, en el siguiente versículo, añade para consolarles, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y la fe es la que recibe el gozo en eso. La esperanza espera lo que la fe cree, y esa esperanza se convierte en un ancla del alma y la calma en medio de las olas y tormentas del mundo. ¿Cuál es la base de la esperanza si no es la fe? La fe enciende la esperanza, y la esperanza bebe de la promesa, especialmente de la promesa de vida eterna. Así, la fe se convierte en una gracia que calma y aquieta, porque eleva el alma representando y convirtiendo en reales cosas mejores que las que el mundo nos puede dar o quitar, así como también en otros momentos presenta cosas más fuertes de las que el mundo pueda amenazar. La fe hace las cosas presentes y las pone delante del alma, y como toma de las cosas divinas, que son mayores que cualquier cosa aquí abajo, vence al mundo y a todo lo que hay en él, incluso al infierno mismo, porque se aferra al cielo y la felicidad por el poder de Dios y la misericordia de Dios en Cristo, y sobre esas ricas promesas. ¿Qué hay en el mundo o en todas las cosas buenas que la fe no pueda sobrepasar al poner al cielo al lado de éstas? ¿Y qué mal se puede temer que no sea superado por el temor del infierno que la fe establece? ¿Tendré esa cosa buena si cedo a ese mal deseo? Sí, pero ¿qué es eso comparado con el cielo? Dice la fe. La fe es la hipostasis, la sustancia de las cosas por venir. Las hace sustanciales y evidentes para el alma al mirarlas sobre la certeza de la palabra, como si ya estuvieran aquí. De esa forma afecta el alma profundamente y la sostiene dándole fuerzas, tal y como si las cosas en sí mismas estuvieran presentes, y de esa forma aparta y deshace todas las angustias. El capítulo 11 de la carta a los Hebreos es un comentario sobre esta verdad en el ejemplo de Moisés y muchos otros. ¿Qué mayor objeto de temor puede presentarse a un hombre que la expresión del rostro enojado de un tirano? Sin embargo, cuando por el ojo de la fe vio al invisible y luego de nuevo al faraón, ¿qué era éste comparado con Dios? Cuando Micaías había visto a Dios sentado en su trono, ¿qué era acá para él? Y cuando el alma ha entrado a través del velo y ha visto las cosas gloriosas del cielo y la felicidad que hay allí, ¿qué son las cosas que hay aquí abajo? La fe establece el alma sobre una roca, más allá de la... Cuando un hombre está a punto de morir, sus palabras han de ser tenidas muy en cuenta, ya que tienen más seriedad y peso. Cuando los hijos de Dios están más cerca del cielo, son más conscientes de su condición celestial. Asimismo fue con nuestro Salvador Cristo, y por tanto se esfuerza por dar a sus discípulos y a nosotros junto con ellos buenos consejos para establecer sus corazones contra los problemas y escándalos por venir. Esto se hace aparente si consideramos el momento en que habla estas palabras. Fue él mismo quien se vio más turbado de lo que ninguna criatura lo fue jamás. Sin embargo, se olvidó de sí mismo y sus futuras tribulaciones, y pensó en cómo levantar el ánimo de los discípulos y reconfortarlos. Anticipó que Pedro le negaría, que el resto le abandonaría. Pudo ver que se desanimarían cuando él se hubiera marchado. Sin embargo, dice, no se turbe vuestro corazón. Oh, qué bendito y dulce Salvador tenemos, que piensa más en nosotros que en sí mismo, que se olvida de sus propios problemas, sufrimientos, necesidades, y piensa en apoyar y sostener a sus discípulos. Esto procedía del mismo amor que lo trajo del cielo a la tierra, que lo movió a tomar nuestra naturaleza, y en esa naturaleza, morir por nosotros. ¿Y qué no podremos esperar de ese dulce y amplio amor? El amor con el que les dijo, no se turbe vuestro corazón, era un amor desde las entrañas de la lástima y la compasión, un amor que no quería que desfallecieran. Jesús sabía que sus discípulos ya estaban en un estado de gracia, pero podía ver que pecarían. Pedro le negaría. Sin embargo, esto no le arrebató su amor y su compasión hacia ellos. A pesar de todo, les da un dulce consejo. No solamente eso, sino que después de que lo hubieran tratado mal,
después de que lo hubieran negado y abandonado, no se aprovechó de su debilidad. Sabía que le amaban en su interior, que ciertamente en ellos estaba la raíz del afecto, y estaba tan lejos de aprovecharse por ello, que después les dijo: Ve a mis hermanos y diles: subo a mi Dios y a vuestro Dios, sí, y también a Pedro, Juan 20:17, Marcos 16:7, el que le había tratado peor de todos. Qué Salvador misericordioso y lleno de gracia tenemos, que puede ver de antemano el mal que haremos, y cuando ya lo hemos hecho, no toma ventaja sobre nosotros, sino que nos cuida para evitar que desfallezcamos, a pesar de haberle tratado con tan poco amor. Y ciertamente tomó nuestra naturaleza a propósito para poder ser un sumo sacerdote misericordioso. Los cristianos deben distinguir entre el desánimo y la tristeza. Hubiera sido un pecado si no hubieran sentido tristeza, tanto como fue un pecado para ellos el turbarse en exceso. No hay nadie más sensible que un cristiano, que siente los problemas mientras los vence. Cristo habla al corazón, porque allí es donde la turbación se asienta. No se turbe vuestro corazón. Jesús puede hablar a los oídos y al corazón al mismo tiempo. Sus palabras funcionaron y les dieron consuelo. Junto con sus palabras, introdujo su Espíritu Santo, que los reconfortó. Los mandamientos de Dios en el ministerio de su palabra no suponen que tenemos capacidad para ejecutarlos, sino que junto con sus palabras viene el poder. Así como cuando Cristo dijo: Lázaro, sal fuera, se emitió un poder que hizo que Lázaro se levantara, así como en la creación dijo: hágase la luz. La palabra y el Espíritu van unidos. Habiéndolos sacado de la turbación, les muestra una forma en que pueden levantarse. La fe. Creéis en Dios, creed también en mí. El objeto de la fe es Dios y Cristo como mediador. Tenemos a ambos para apoyar nuestra fe. No podemos creer en Dios salvo que creamos en Cristo, porque Dios se satisface mediante Dios, y es por aquel que es Dios que se ha de aplicar la satisfacción, por el Espíritu de Dios, obrando mediante la fe. Por tanto, Él es Dios por las cosas que se hacen hacia Él y que son propias y particulares solamente de Dios. Hemos de recordar el firme cimiento, la base y soporte que tiene nuestra fe. Están Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y Cristo es el mediador. Se nos llama a creer en aquel que sostiene el cielo y la tierra, como vemos en Hebreos 1:2 y Colosenses 1:16 al 17, para que nuestra fe sea sustentada. Él creó todas las cosas así como el Padre. Es honrado de todas las cosas como el Padre, y si sostiene los pilares del cielo y la tierra, puede sostener los pilares de tu alma. ¿Cómo nos da alivio de la turbación la fe en Cristo? En pocas palabras, lo hace sacando el alma de sí misma y llevándola hacia Dios en Cristo, haciéndola una con Él. De esta forma, el alma se posiciona por encima de todo problema, ya que cuando somos uno con Cristo, es como si estuviéramos con Él en el cielo. De nuevo, la fe es una gracia que hace presente las cosas por venir, y, estando presentes, calman el alma. Es la sustancia de las cosas, les da sustancia en la promesa, y nunca deja de hacerlo hasta que ciertamente están presentes. Es una gracia que acompaña el alma hacia el cielo, mirando las cosas en la palabra de aquel que es la verdad en sí mismo, y dándoles una especie de ser durante todo el camino hacia el cielo, hasta que verdaderamente están presentes. Luego la fe deja de ser, cediendo su oficio a la vista y el deleite pleno de todo. Pregunta: ¿pero acaso los discípulos no creían ya? Respuesta: sí, lo hacían, pero tenían necesidad de renovar su fe, ya que la situación era nueva y los problemas iban a aumentar. Creed en mí. Es como si hubiese dicho: ahora es el momento para emplear vuestra fe. Seré arrebatado de vuestra vista. Debéis verme sufrir y tendréis necesidad de una gran medida de fe para verme en tal humillación y aún así creer que soy Dios. Hemos de crecer de fe en fe para que vivamos constantemente por ella.
Y hemos de aumentar en Dios para que, según aumenten nuestras dificultades, nuestra fuerza para superarlas también aumente, tal como oraron los discípulos. Señor, aumentanos la fe, en Lucas 17:5. Daré algunas indicaciones acerca de cómo podemos evitar vernos turbados. En primer lugar, hemos de esforzarnos por tener nuestra porción en Cristo. Si no, no habrá para nosotros nada excepto turbación. Existen dos tipos de personas en la iglesia. Unos usurpan la paz y no tienen ningún tipo de problemas, como si el gozo y el bienestar fueran su porción. Satanás es lo suficientemente sabio como para no molestarlos, y ellos acuerdan con sus conciencias el no ser molestados hasta que sea necesario, hasta la hora de la muerte o algún desafortunado accidente. Para estas personas, el único camino es que se vean en problemas de modo que la turbación pueda convertirse en el cimiento de su consuelo. Porque aquellos que viven en sus pecados contra sus conciencias, aparentemente, de forma que toda persona puede verlos, y, sin embargo, no se ven turbados, no tienen interés en el consuelo de Dios. Solo el lamento y la miseria les pertenece. Ciertamente Cristo vino a salvar a los pecadores, pero a los pecadores con corazón quebrantado, a los pecadores penitentes que están trabajados y cargados bajo el peso del pecado. Por tanto, aunque se hablen paz a ellos mismos, no nos atrevemos a darles ningún consuelo de parte de Cristo. Así como Jehú dijo a Joram, «¿Y qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y muchas hechicerías?» Segunda de Reyes 9:22. ¿Puedes hablar de paz mientras eres un mal hablado? ¿Vives de forma profana y eres una persona maliciosa contra todo lo que es verdaderamente bueno? ¿Qué tienes tú que ver con la paz? Ahora bien, en la iglesia visible existen otra clase de personas que Satanás se esfuerza por turbar. Como no puede mantenerlos en el estado natural, sino que se le escapan, ya que Cristo los saca del reino de Satanás por el poder de sus ordenanzas y del Espíritu Santo, se esfuerza por inquietarlos en su paz tanto como sea posible. Debido a que están en el mundo, pero a la vez por encima del mundo, Él envidia su condición, envidia que ellos disfrutarán el paraíso que Él dejó y el bienestar que una vez tuvo. Por eso, se esfuerza por molestarlos. La situación de estas personas en este mundo es una mezcla. Tienen en su interior y a su alrededor aquello que siempre será causa y ocasión para la turbación. En su interior hay una corrupción que nunca es sometida por completo, y a su alrededor tienen a Satanás, que toma ventaja contra ellos, además del mundo que se les opone. Estas personas, aunque tienen dentro de ellas cosas que todavía han de ser sometidas, también tienen otras que han de ser apreciadas y fortalecidas. Por eso, es a ellas a las que verdaderamente pertenece el consuelo. En el cielo no tendremos necesidad de ser consolados, porque allí nuestra paz no tendrá ningún enemigo. Nuestra paz aquí es tener consuelo en medio del desconsuelo y un corazón que se ensancha en las tribulaciones. Jesús le dice esto a personas que ya eran creyentes. Creéis en Dios. Personas que saben que no deberían estar turbadas. No se turbe vuestro corazón. Así pues, para ser personas capaces de tener consuelo, hemos de estar unidos por fe con Cristo y reconciliados con Dios. Toda acción termina en descanso, y todo descanso del alma termina en Dios, que es el centro del alma. Por eso, antes de que el alma pueda calmarse, debe ser llevada a Dios a través de Cristo. Ha de establecerse esa base. Ahora bien, hay un triple mal que nos turba, y ha de existir una base de consuelo y paz que sea triple contra dicho mal. En primer lugar, una vez que está despierta, para el alma es turbación que Dios pueda estar en malos términos con ella. Esto sucede cuando se percibe a Dios como furioso y disgustado. En segundo lugar, el alma se ve turbada cuando se mira a sí misma y no ve sino rebelión y sedición. En tercer lugar, cuando mira hacia el mundo y los accidentes que aquí se producen, y se llena de confusión por el presente. Se llena de temores por lo que vendrá y porque las cosas irán cada vez a peor. Así pues, el alma,
Mientras está en el mundo, se ve turbada en su paz con Dios, consigo misma y con los males de este malvado mundo. Para que el alma pueda tener calma, todas estas luchas han de eliminarse. Primero, hemos de hacer la paz con Dios por medio del gran pacificador, a quien también se llama nuestra paz, en Efesios 2:14. Cuando estemos justificados y seamos reconocidos por la sangre de Cristo, rociada en nuestros corazones por medio de la fe, esa sangre hablará a nuestras almas de paz en el perdón de pecados. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. En segundo lugar, se ha de establecer otro tipo de paz en cierto grado, y esa es la paz del gobierno del alma. La gracia debe estar por encima de la corrupción. Ambas se encontrarán juntas en el alma mientras estemos aquí, pero el pecado no ha de tener el dominio. Es una paz que admite algunos conflictos, pero en la que la gracia tendrá la mejor parte. Y cuando la gracia tiene la mejor, antes de que el alma sea capaz de tener paz a ese respecto, se ha de saber que habiendo estado en Cristo, reconciliados con Dios y teniendo su Espíritu, todo lo que sucede está bajo el gobierno lleno de gracia del Señor y su providencia, que dispone todas las cosas para bien, y hace que tengamos paz en todo. Tranquilus, Deus tranquilitat omnia. Cuando Dios está en paz, todo está en paz, tan en paz que las cosas tienen bendición. Cristo, que tomó la maldición sobre sí mismo y satisfizo la ira de Dios, quita de ellas la maldición y el veneno. Ahora, no solo son inofensivas, sino medicinales y útiles, de forma que todo es nuestro y nos sirve de alguna forma para avanzar nuestro bien espiritual. Cuando nuestro esposo tiene toda la autoridad dada en el cielo y en la tierra, ¿consentirá que pase algo su bien amada esposa que no sea para su bien? No, no lo hará. No dejará que suceda nada que él no gobierne, ordene y dirija para el bien de la iglesia. Y de ahí se obtiene la tercera paz. En cuanto al futuro, un cristiano sabe que aquel que Cristo ama lo ama hasta el fin, Juan 13:1, y que la obra que se empezó será perfeccionada hasta el día del Señor, Filipenses 1:6. El cristiano sabe que el cielo está ya en su mente. El que cree en Cristo tiene vida eterna, Juan 3:36, y en su pensamiento ya triunfa en gloria. Por eso, nada puede hacer desmayar a un cristiano que verdaderamente está en Cristo. Si se concede lo primero, se concederá todo. Cuídate de estar en buenos términos con Cristo, reconcilíate con Dios, y nada puede dañarte. Pero cuando en algún momento tratamos de consolar a aquellos que tienen su consuelo en su parte en este mundo, se produce un estancamiento. Estas personas dicen: si yo fuera un hijo de Dios o si creyera, ciertamente me serviría. Serían unos consuelos excelentes, ciertos y verdaderos porque son la palabra de Dios. Pero ¿qué son para mí? Por lo general, el consuelo se detiene ahí, y por tanto hemos de esforzarnos por eliminar esa objeción. En primer lugar, esforcémonos por tener un buen juicio de las verdades principales, ser conscientes de que estos consuelos son los consuelos del Espíritu Santo, y esa palabra es la palabra de Dios. Podrás aplicar mejor las promesas si tienes un mejor conocimiento general de ellas. Si te quedas estancado en los principios de forma que no los conoces ni los crees, no tiene sentido hablar de aplicar la fe sobre ellos. Hemos de hacer nuestro en particular lo que creemos de manera general. Por eso los cristianos primero han de estar bien versados en las Escrituras y sus promesas, para que puedan saber lo que les pertenece y aplicarlo a sí mismos. Pero habrá quien diga: sí, pero mi fe es débil. Respuesta: la función de la fe es unirnos a Cristo, y hasta la fe más pequeña puede unirnos tanto como la más fuerte. Cuando ya somos uno con Cristo, nuestra perfección se encuentra en Él. No has de mirar hacia tu fe. El trabajo de la fe es llevarnos a Cristo y luego mirar hacia Él para toda perfección y tu derecho al cielo. La verdadera fe es fe incluso en el menor grado. Tal y como de los elementos decimos que cada gota de agua es agua y cada chispa de fuego es fuego.
Por tanto, el argumento de que si no tenemos mucha fe, no tenemos fe suficiente, no se sostiene. Tampoco el decir que si no tenemos el sentimiento, no tenemos fe. Existen muchos errores comunes a eliminar que no nos estorban a la hora de aplicarnos a Cristo. Una gracia real no es sinónimo de una gracia fuerte. Se ha de realizar un esfuerzo por conocer y entender el pacto de gracia, cuyo tono no exige medidas de gracia predeterminadas. Lo que dice es que si creemos no pereceremos, sino que tendremos vida eterna bajo este pacto misericordioso y lleno de gracia en el que estamos. Respuesta 2. Sin embargo, no es suficiente con satisfacer el antes de poder tener consuelo. Ha de ser evidente para nosotros mismos que creemos, aunque es posible ser verdaderos cristianos e ir al cielo sin dicho consuelo. Por tanto, esforcémonos por hacer firme nuestra vocación y elección. Segunda de Pedro 1:10, es decir, en nosotros mismos y nuestro entendimiento. Aunque nuestra elección pueda ser muy cierta en el pecho de Dios, hemos de esforzarnos por asegurarla en nuestros propios pechos. El pecado ha de ser perdonado en nuestras propias conciencias para reconciliarnos en nuestros corazones y para que lo que está hecho en el cielo también lo esté en nuestros corazones, teniendo seguridad de salvación. Ya ves el consejo que da el apóstol, tanto más procurad. No es algo que se vaya a lograr sin procurarlo, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, es decir, sin asegurar nuestra elección por nuestra vocación, y con ese fin, añadir gracia sobre gracia. Segunda de Pedro 1:5. El cristiano seguro de su salvación es el que crece. Mientras añadimos a cada montón, será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como dice el apóstol. Segunda de Pedro 1:11. Respuesta 3. Cuando hemos logrado evidencia de verdadera fe, esforcémonos por mantenerla clara. No permitamos que se manche o contamine por ningún acto pecaminoso. Tienes muchas evidencias buenas que se ven tan oscurecidas por las negligencias, los errores diarios, lo que hablas y lo que conversas, que cuando reflexionas sobre ellas te dices, ¿puede un miserable como yo, que tiene una lengua tan suelta, que no puede vigilar su corazón, tener alguna fe? Cuando esto sucede, Dios suspende el consuelo y, aunque puedas estar bien en lo principal, no lo sabes porque no eres cuidadoso de mantener la evidencia. La evidencia ha de mantenerse clara y brillante para que nuestras conciencias nos den testimonio y el Espíritu y la Palabra puedan unirse en dar testimonio a nuestras conciencias. La Palabra dice, el que ama a su hermano permanece en la luz. Primera de Juan 2:10. Y las personas que escuchan la palabra y la consideran palabra de Dios son ovejas de Cristo. Ahora te dice tu conciencia que, aunque sea de forma débil, ¿lo haces así? Si es así, ahí está la palabra y la conciencia para ti. ¿El Espíritu le dice a tu conciencia que eso es así? Entonces está bien. Guardas tu evidencia con propósito. Respuesta 4. Después de hacer esto, tomemos conciencia para no ceder ante viles dudas, temores y objeciones de Satanás y de nuestros propios corazones. Cuando hallemos alguna obra de gracia, no neguemos la obra de Dios, no sea que contristemos al Espíritu Santo como hacen algunos cristianos melancólicos. Estos, aunque cualquier persona puede ver la obra de Dios en ellos, están tan esclavizados a las malas impresiones de su corazón y a las tentaciones de Satanás, que concluyen que no tienen fe ni amor, a pesar de que otros cristianos pueden leer en ellos las evidencias y ver que están ahí. Qué deshonra es para Dios y su Espíritu que un estado de ánimo oscurecido prevalezca más que la palabra y la verdad misma. Satanás lleva al alma a esta gran atadura. Cuando hay evidencia de fe por los frutos, las personas creen a su mal estado de ánimo antes que a la palabra y el testimonio de la conciencia iluminado por el Espíritu. Cuídate de ello, porque demuestra gran orgullo en el corazón hacer más caso a un estado de ánimo oscuro, tosudo y no sujeto, que a la evidencia misma.
No escuches al temor en esos casos, o lo que dice Satanás, tu estado de ánimo, o el mundo. Escucha lo que la verdad misma dice y lo que dice la conciencia cuando está iluminada por el Espíritu, cuando la escuchamos en los buenos tiempos y cuando estamos en los mejores momentos. Hay verdaderos cristianos que, aunque sean descuidados, tendrán suficiente consuelo para servirles de apoyo y evitar caer en la desesperación. Sin embargo, no tendrán tanto como para estar fortalecidos y llevar una vida vigorosa y adecuada para un cristiano. Respuesta 5. Cuando encontremos cualquier obra de gracia y por ella podamos comprobar que nuestra fe es verdadera, hemos de consolarnos y mantener nuestro consuelo por todos los medios. Cualquier gracia en que podamos pensar no es sino fe puesta en ejercicio. Cuando el Salvador dijo, creéis en Dios, creed también en mí, también podía haber dicho específicamente, sed pacientes, estad contentos, tened consuelo. Sin embargo, nombra la raíz de todo, la fe, que es la raíz de todas las gracias y que se discierne por el fruto de la misma. Por tanto, si encontramos alguna gracia en nuestro corazón como pueden ser el amor a los hermanos, la esperanza de vida eterna o cosas similares, hay fe, ya que la raíz y las ramas van juntas aunque no pueda verse siempre la raíz. Así, cuando descubrimos fe verdadera por medio del fruto de la misma, tengamos apoyo y consuelo en ella. Porque cuando una persona está en Cristo y es por medio de Él heredera del cielo y un hijo de Dios, ¿qué puede recaer sobre Él en el mundo como para hacer que se deprima y entristezca tanto? ¡Qué pérdida! ¡Qué cruz! ¡Qué falta de amigos! ¿Acaso no tiene todo en Dios, en Cristo y en la promesa? No rebajan las promesas el peso de cualquier desaliento. A buen seguro sí que lo hacen. Por tanto, hemos de esforzarnos contra el desánimo, porque además de lo que ya se dijo, es una deshonra para la profesión de la fe, que es tan gloriosa en sí misma. Es una deshonra a Dios y a Cristo que, cuando tenemos unas prerrogativas y privilegios tan gloriosos que hasta los ángeles mismos admiran, cada pequeña cruz y pérdida con la que nos encontramos en el mundo nos hagan entristecer. Hemos de tener mucho cuidado con esto y esforzarnos cada día por tener una vista más clara de las promesas que nos pertenecen y por conocer los privilegios del cristianismo, renovando nuestra fe continuamente en ellos para que esté fresca en nosotros en todas las tentaciones y ocasiones. Te lo ruego, simplemente considera cualquier gran promesa. Si está enraizada en el alma, puede sostenerla contra todo problema. Promesas tales como, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas 12:32. O esta otra, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romanos 8:32. Esfuérzate refrescar esto. Miremos hacia la gracia, hacia el consuelo que pertenece a esa gracia, a las promesas. Miremos hacia el lado mejor y no nos dejemos llevar por la oscuridad del otro. Es terrible la visión del pecado, la miseria, el infierno y el juicio venidero. Pero ¿qué son estos para un cristiano que está en Cristo, que ha visto estas cosas sometidas y vencidas por Él? ¿Qué son las aflicciones y las cruces del mundo para el alma si el cielo ya ha sido arrebatado por fe y ve que todo ha sido vencido en su cabeza, Cristo? Confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Por eso, no hemos de ser tan malignos como para mirar solo la parte peor que resalta a nuestros sentidos. No vivas por los sentidos. Si somos cristianos, vivamos por fe. Miremos la parte mejor, miremos hacia adelante y hacia arriba, a lo que es eterno. 6. Y, junto con esto, esfuérzate por mantener las gracias del Espíritu en un ejercicio continuo, en toda ocasión. Cuando se ejercita la gracia, el consuelo es seguro. Es posible para un cristiano tener los mismos sentimientos que el peor hombre sobre la tierra, pero esto es algo que se debe a su propia negligencia, su propio embotamiento, a no avivar las gracias de Dios en él. Es por eso que se abate en cualquier pequeña cruz y en toda ocasión.
Esfuérzate por tener un corazón que esté listo para ejercitar la gracia adecuada a cada ocasión, porque entonces la gracia se reflejará con dulzura allí donde haya sinceridad y ejercicio de la misma. La sinceridad por sí sola no dará consuelo a menos que crezca hasta dar fruto, y el fruto que brota del ejercicio de la gracia tiene un dulce reflejo sobre el alma. Te ruego, oh Señor, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, dijo Ezequías, Segunda de Reyes 23. Tenía necesidad de consuelo, y esto lo consoló, el recordar su sinceridad pasada. Así sucede cuando un hombre puede apelar a Dios como lo hizo Pedro. Señor, tú sabes que te amo. Juan 21:17. Hay sinceridad y audacia con Dios. Sigamos ejercitando la gracia para tener fruto en nuestras vidas y conversaciones. De esta forma siempre tendremos consuelo. Por añadir un poco más, no existe gracia en el cristiano que, si es ejercitada, no produzca consuelo incluso en este mundo. Tenemos una recompensa antes de la recompensa del cielo. Los hombres incrédulos, Sócrates y el mejor de ellos, tenían una conciencia en paz mientras eran buenos y hacían el bien en su bondad natural, mucha más paz que los hombres malos. Dios les dio algo de recompensa por cumplir sus obligaciones. Él no será deudor de nadie que ejercite cualquier cantidad de bien que tenga en su interior. Por tanto, mucho más debe disfrutar de esto un hijo de Dios cuando ejercita su gracia en cualquier tentación. Al vencer algún deseo impuro, terrenal, vanaglorioso, vengativo o malo en general, encontrará una correspondiente paz de conciencia, y cuanto más crezca en fuerzas y resolución para el tiempo venidero, más crecerá en paz interior. La justicia y la paz van de la mano, no solo en la justicia de Cristo y nuestra reconciliación ante Dios, sino también en la justicia de una vida santa y la paz de nuestras propias conciencias. La justicia de Cristo me da derecho al cielo, y la justicia de una vida santa demuestra mi derecho y me da consuelo. Tal y como la fe en la justicia de Cristo trae paz, la santificación también. Cristo es, en primer lugar, el Rey de justicia y luego el Rey de paz. Hebreos 7:2. Donde no hay justicia, no puede haber paz. Por el contrario, así como el calor sigue al fuego, y así como los rayos son algo que emana del sol, el bienestar viene de la gracia, y de forma especial de la gracia que es ejercitada. Los que quieran tener paz interior, esfuércense por tener gracia, y no solo en la disposición interior del. A cualquier lugar al que mire, encuentra motivos de consuelo. Si mira hacia el pasado y ve el gobierno del Espíritu sobre su vida, puede decir junto con Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Segunda de Timoteo 4:7. Qué agradable es este pensamiento. No tiene temor a mirar hacia su vida pasada como otros hombres. Si mira hacia adelante, ve un lugar preparado para él en el cielo y se ve allí ya junto con Cristo. Por eso me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Versículo 8. Y todo el amor que se manifestará, como él dice, allí. Cuando llegan malas noticias acerca de la iglesia fuera y en casa, eso no hace que desfallezca demasiado. Su corazón está afirmado, cree en Dios y en Cristo, y eso evita que sea una caña agitada por todo viento. En cuanto a las desgracias y oposición que se encuentra en el mundo, los lleva como coronas si fueron por causa de la fe y la bondad. Su testimonio está en el cielo y en su propia conciencia. Y Dios en el cielo y su conciencia en el interior reconocen esto. Si sufre por sus desiertos, en toda aflicción, Dios trata con él como un padre corrector. Sabe que lo merece, pero lo ve como algo que viene del Padre que está en un pacto con él. ¿Y qué puede venir de un padre sino aquello que es bueno? Esta persona ve sus aflicciones como algo moderado y endulzado, y ve que lo inclinan a hacerlo más santo. El aguijón es quitado y hay una bendición sobre él para hacerlo mejor. Por eso, ¿qué es lo que podrá lograr que un cristiano esté desconsolado cuando tiene al Espíritu de Cristo y la fe, la raíz de la gracia?
Estos consuelos se calientan con la meditación y permanecen cercanos al corazón. Lo que mejor funciona es lo que se digiere. Por eso, no solo hagamos que entren en el cerebro y floten allí, sino sumerjámoslos en el corazón, considerando a menudo el amor de Dios en Cristo y los privilegios de los cristianos aquí y en el cielo, donde está nuestra cabeza y donde estaremos dentro de poco. Calienta tu corazón con esto y verás que no podrá hacerte desmayar cualquier cosa pequeña. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.